Muy bien, pues yo quiero compartir hoy de nuevo, regresar a este camino que habíamos tomado con Josué, de conquistar la tierra prometida, y yo quiero compartir con vosotros hoy una palabra que he titulado Tú también tienes que cruzar. Sabéis que nos dejamos al pueblo de Israel en el otro lado del río Jordán, estaban a punto de cruzarlo. Estuvimos viendo en el capítulo 3 de Josué que efectivamente habían recibido ya la palabra de Dios, tenían las órdenes de Dios, tenían la directriz de Dios, tenían claro que Dios estaba para bendecirlos y que su futuro estaba al atravesar ese río, el río Jordán, que además estaba desbordado, que era un obstáculo, ¿os acordáis de la palabra que yo titulé obstáculo a la vista, ¿no? Cómo esto sucedió. Y bueno, como siguiendo las indicaciones del Señor, ellos se pusieron en marcha y como Josué les dijo, santificaos, porque mañana Dios hará maravillas entre vosotros. Mira, si quieres ver a Dios obrar en tu vida, tú tienes que santificarte. Si yo quiero ver a Dios obrar en mi vida, si yo quiero verlo hacer cosas extraordinarias en mi vida, yo tengo que consagrarme a Él. Yo tengo que ponerle a Él en primer lugar en mi vida. Yo tengo que decirle, Señor, yo necesito ponerte a ti en primer lugar en mi vida. Yo necesito santificar. Santificar no es otra cosa que apartar para un uso especial, con dedicación. Entonces, santificar no es que nos vayamos ahora a un monasterio allá en la montaña perdido y nos pongamos allí un hábito de saco de cilicio y nos peguemos ayunando, llorando todo el día. Y santificar no es esto. Haciendo esto podríamos santificarnos, no os voy a engañar. Pero santificar no es esto. Santificar es apartar nuestra vida, apartar nuestro tiempo, apartar nuestra atención al Señor. Decir, Señor, yo quiero aprender de ti, yo quiero servirte, yo quiero que tú seas el número uno, que tú seas quien gobierna mi vida, que tu palabra sea la que me dirija. Leer la palabra, escuchar la palabra y ponerla por obra, eso es santificarse. Y si no nos santificamos, no veremos a Dios obrar en nuestra vida. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la Escritura. Y yo siempre lo aplicaba esto al futuro, pero esto es aplicable a nuestra vida. Sin santidad nadie podrá ver a Dios en su propia vida, aquí y ahora y en el más allá. Los puros de corazón son los que verán a Dios, decía Jesús en Mateo 5. Obstáculo a la vista. Qué interesante que el Señor les dijo a Josué cómo tenía que hacerlo, y Josué le dio órdenes a los sacerdotes para que cogieran el arca y entraran en el río. Y sabéis que no fue hasta que los sacerdotes pisaron el agua y se mojaron los pies que las aguas se detuvieron. Y entonces pudieron avanzar, pararse en el medio del lecho del río y que los israelitas pasaran por el río, cruzaran el río en seco. Yo terminé diciendo que no fue hasta que se pusieron en marcha y hasta que los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron los pies que las aguas se detuvieron y pasaron en seco. Y terminé diciendo, no fue hasta que aquella mujer tocó el borde de su manto. No fue hasta que Pedro salió de la barca. No fue hasta que aquel hombre extendió su mano, el de la mano seca, ¿os acordáis? Jesús le dijo, extiende tu mano. Si le hubiera dicho, no puedo, no lo hubiera extendido, no se le hubiera sanado. No fue hasta que aquel ciego fue a lavarse al estanque de Siloé. No fue hasta que aquel leproso vino y se postró delante de él. No fue hasta que esos cuatro amigos de ese hombre paralítico, hicieron un hueco en el techo, un agujero en el techo y bajaron a su amigo paralítico, bajaron el lecho delante de Jesús. No fue hasta que los discípulos echaron de nuevo la red. Volver a echar las redes. Qué importante es que volvamos a echar las redes una y otra vez. No fue hasta que Bartimeo se puso a chillar como un loco, hasta que dio voces. No fue hasta que quitaron la piedra de la tumba de Lázaro. Jesús podría haber ordenado a la piedra que rodara, y igual que dijo Lázaro sal fuera, ¿no? Pero él dijo, quitad la piedra. Y hasta que no la quitaron, no sucedió el milagro. Definitivamente no fue hasta que se pusieron en marcha y los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron los pies.
Y terminé diciendo, ¿hasta dónde estás dispuesto a mojarte por tu milagro? Bueno, pues tenemos ahí el río que se ha partido en dos, se han separado las aguas, las que transcurrían o descendían hacia abajo se han ido y no viene agua. Y está todo seco y los sacerdotes que llevaban el arca están en el medio y Josué dice, adelante, vamos a cruzar, ¿no? Entonces nos encontramos en el capítulo 4 de Josué, en esta situación, y vamos a leer en el versículo 1. Dice, ¿cuándo? Me encantan estas palabras que están en la Escritura porque nos centran en la historia y nos centran en la acción de la historia. Lo que viene a continuación sucedió a raíz de que ellos hicieron esto. ¿Cuándo? Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, y ahí sigue la historia del cruce del Jordán, pero no fue hasta que toda la gente pasó el río Jordán. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el río Jordán, se inició de nuevo el obrar de Dios. Cuando tú tienes que hacer algo, esto lo dijimos también cuando hablamos de ese obstáculo a la vista, cuando se trata de avanzar, hay que avanzar. Josué se levantó de mañana y dijo, vamos para adelante, vamos a cruzar. Cuando hay que avanzar, no queda más que levantarse diligentemente, ponerse en marcha y decir, voy para adelante y dejo atrás todo lo que tenga que dejar, pero yo tiro para adelante. Entonces, es tu obediencia y es mi obediencia lo que activa el plan de Dios. Todo comenzó cuando toda la gente hubo acabado de pasar el río Jordán. Es por eso que tú también lo tienes que cruzar. Por eso lo he titulado, tú también tienes que cruzar. Yo también lo tengo que cruzar. Nosotros tenemos que cruzar el río Jordán. Claro, dices, bueno, ¿qué hay al otro lado? Tienes que confiar. Tienes que confiar que lo que Dios te está diciendo es lo que hay al otro lado. ¿Os acordáis de aquellos 10 espías que fueron a inspeccionar la tierra prometida junto con Josué y Caleb y les contaron a todo el pueblo de Israel que al otro lado había gigantes, había ciudades fortalecidas, había murallas que llegaban hasta el cielo, había cosas buenas, pero había cosas muy malas que les produjeron un terrible temor y miedo y que levantó en ellos desobediencia, pánico, miedo, dudas de la bondad de Dios. Pero tú también tienes que cruzar. Y no importa lo que haya, lo que te hayan dicho que haya o lo que creas que haya, tú tienes que cruzar. ¿Por qué? Porque no cruzar el río Jordán significa quedarnos a medio camino de la voluntad de Dios. Aquellos que no cruzaron el río Jordán, ¿qué pasó con ellos? Definitivamente murieron todos en el desierto. No alcanzaron la promesa de Dios. Fijaros que Dios les había profetizado. Podríamos decir en base a esto que como no se cumplió la profecía que Moisés les dio, Moisés sería un falso profeta. Si llevamos al extremo de que cuando los profetas dan alguna palabra y no se cumple, son falsos, podríamos decir Moisés fue un falso profeta. Porque no se cumplió que él los sacó de Egipto para llegarlos a la tierra prometida, sino que se quedaron sin entrar. Obviamente esto es mentira. Moisés no es un falso profeta. Además Jesús es levantado como profeta como Moisés, que la Escritura nos enseña, que dice, os levantará un varón como yo, y se refiere al propio Jesús, con lo cual Moisés no es un falso profeta, sino que las profecías que Dios nos da dependen para su cumplimiento de nuestra obediencia. Todas las palabras proféticas que Dios te ha dado dependen para su cumplimiento de tu obediencia. No cruzar el río Jordán significa quedarse a medio camino de la voluntad de Dios. No cruzar significa conformarse con un cristianismo a medias. No cruzar significa cobardía e incredulidad. Aquellos no cruzaron porque les dieron miedo a los gigantes. Y dice la Escritura en Apocalipsis 21:8
que dice que los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que Dios nos llama a ser valientes. Cruzar es para valientes, no cruzar es para los cobardes. No cruzar es dejar de lado nuestra herencia. No cruzar el río Jordán, decir, no lo voy a cruzar porque no me fío y si viene el agua de repente y no sé lo que... No cruzar es conformarnos con un cristianismo gris y mediocre. Yo creo que Dios nos está llamando a avanzar, a dar pasos de fe, a dar pasos de valentía, a cruzar nuestros miedos, a cruzar nuestros temores, a superar nuestras limitaciones, a superar nuestros propios límites, los límites que nos hemos puesto como humanos. Es por eso, insisto, que tú también tienes que cruzar, que yo también tengo que cruzar. Y fijaros que Dios le habló a Josué diciendo, versículo 2, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales, fijaros que los pies estaban firmes, los pies de los sacerdotes. Esto para luego, para que os quedéis con esto. Y 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado entre los hijos de los hombres, entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán. Y cada uno de vosotros, tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así. ¿Veis? El tema de la obediencia es importante. Lo hicieron así, como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Bueno, vamos a dejarlo aquí de momento, porque levantaron 2 montones de piedras, de 12 piedras, que cargaban sobre un hombro, o sea, eran piedras ya grandecitas, tampoco eran menires de estos que llevaba Obélix y Asterix, que siempre iba cargado Obélix con un menir, una piedra de esas inmensas. Eran piedras, y los 2 montones de piedras iban a servir para recordarles al pueblo lo que Dios había hecho a su favor. Que él había secado las aguas del río para que su pueblo pudiera pasar en seco para conquistar la tierra prometida. A mí esto me enseña algo importante, es que nunca, y lo comentábamos antes de comenzar la predicación, nunca deberíamos de olvidar o deberíamos de hacer todo lo suficiente o todo lo que esté en nuestras manos para recordar y para no olvidarnos lo que Dios ha hecho por nosotros. Qué fácil es que nos olvidemos de lo que Dios ha hecho por nosotros, y qué fácil es que empecemos a demandarle que siga haciendo cosas cuando nos encontramos mal. Con qué rapidez desconectamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y cómo nos ha cuidado y nos ha guardado y qué es lo que ha hecho a favor nuestro. Entonces, recordar lo que Dios ha hecho por nosotros es algo importante, porque va a servir para llenarnos de confianza en los momentos difíciles. Cuando la batalla se ponga dura, cuando la batalla se ponga difícil, podemos recordar que el que lo hizo una vez lo hará de nuevo, porque Él siempre es fiel. Porque Él siempre es fiel. Por eso dice, recuerda de dónde Dios te ha sacado. Recuerda todo lo que Dios... Ponte tú esos altares de piedra, esos montones de piedras que te recuerden todo lo que Dios ha hecho en tu vida.
Él lo hará de nuevo. El que me trajo hasta aquí no me dejará tirado. El que me trajo hasta aquí me ayudará para no volver atrás, aunque yo tenga que luchar con gigantes. Me acordaba cuando estaba escribiendo esto de una canción muy antigua que me gustaba mucho. Era algo así como: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Dios nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Bueno, la memoria a veces... ¿Ves? Con canciones se puede uno, incluso podríamos hacer canciones, deberíamos de hacer nuestras propias canciones de cómo Dios ha obrado en nuestra vida, para recordarnos, para no olvidarnos de su misericordia, de su amor por nosotros. Entonces, por muchos gigantes que haya en la tierra prometida, que los hay, el problema es que los hay que vencerlos, tenemos que vencerlos. El gigante de nuestras limitaciones, el gigante de que a veces nos sentimos incapaces, el gigante de que nos hemos sentido rechazados a veces, el gigante de las heridas que llevamos en el alma, en el corazón. Hay tantos gigantes que van a tratar de impedir que nosotros alcancemos las promesas de Dios. Pero Él va a estar siempre contigo y conmigo para derrotarlos. Porque abrió el río Jordán y esas piedras me recuerdan que Él lo hizo. Y si Él lo hizo una vez, lo puede hacer de nuevo. ¿Amén? Demasiadas veces fallamos en nuestra confianza en Dios porque olvidamos lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso, tu historia con Dios y mi historia con Dios debe de ser escrita en piedras que se levanten como un memorial o para refrescarnos la memoria a ti y a mí. Y a nuestros hijos que vienen detrás de nosotros y a los hijos de nuestros hijos, por 1000 generaciones, como dice la palabra de Dios, que llegará la misericordia de Dios. No lo dudes nunca, hasta 1000 generaciones. Además, voy a leerlo porque no lo tengo apuntado, pero en Éxodo capítulo 20, dice, versículo 6, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Dónde está lo de 1000 generaciones? Ay, no es este versículo. Me creía que era este. Habría que buscar en la concordancia. ¿Era este? Era este. Este es un fallo de memoria, ¿eh? Esto no lo tenía, es que no lo tenía escrito, no lo tenía pensado. Me ha venido a la cabeza ahora mismo. Deuteronomio 5. Así ves, en el Deuteronomio 5:10 dice, y hago misericordia a millares, y hay otra versión que dice millares de millares, a los que me aman y guardan mis generaciones, y guardan mis mandamientos. Bueno, la palabra de Dios enseña esto, enseña que visita la maldad de los padres hasta la 3ª y 4ª generación, pero que su misericordia alcanza a millares y millares de generaciones de aquellos que le aman. No recuerdo el texto exacto, pensaba que eran esos versículos, pero Deuteronomio 7:9. Viene bien siempre. Esto es que no lo tenía apuntado, ni pensaba compartirlo, me ha venido a la cabeza justamente ahora, porque conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, Deuteronomio 7:9, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Correcto. O sea que no me lo estaba inventando. Yo sabía que estaba ahí, lo que no sabía era dónde exactamente. Pensaba que estaban en los textos que os he dicho. Muchas gracias. Pues escribamos nuestra historia con Dios en esas piedras que sirvan de recuerdo y de testimonio hasta 1000 generaciones de nuestra familia, de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos. Porque van a ser rocas que van a fundamentar, van a ser piedras que van a fundamentar nuestra fe y la fe de nuestros hijos, la fe de los nuestros, de los tuyos. 12 piedras llevadas por 12 hombres, uno de cada tribu. Esto significa que esto es para todos, que no es para unos cuantos,
Es para todos. 12 hombres, uno de cada tribu, cada uno con una piedra. Es para ti y es para mí. Es para todos. 12 piedras. Y algo interesante que también me pregunto es, ¿por qué pusieron 12 piedras dentro del río? Porque hicieron un montón de 12 piedras que las pusieron en Gilgal cuando cruzaron el río, lo veremos más adelante, pero ¿por qué pusieron 12 piedras dentro del río? Que también pusieron otras 12 piedras dentro del río, si luego el agua las iba a tapar. Yo dije, bueno, señor, esto puede... Bueno, tiene algo interesante esto. Tiene algo interesante porque nadie las iba a ver ahí dentro, pero sí que se podrían ver en alguna ocasión. Se podrían ver en los momentos de sequía. Cuando hubiera poca agua o cuando no hubiera agua, en los momentos de sequía se verían esas piedras. ¿Y esto sabes qué significa? ¿O qué puede significar? Esto significa que en los momentos más difíciles, esas señales que no ve nadie, tú las puedes contemplar. Y Dios te permitirá contemplarlas. Y tú podrás verlas y saber de la fidelidad de Dios, que la fidelidad de Dios también es en los momentos de sequía. En los momentos difíciles. Amén. Y este sí que hay un versículo en Isaías 58:11, que este sí lo tengo apuntado, y es: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Así que levanta en tu vida las piedras del testimonio, de la fidelidad y del amor de Dios. Levántalas en tu vida para que nunca, nunca, nunca olvides que Dios es fiel, que Dios te ama, que Dios te ha traído hasta aquí y Él te quiere llevar mucho más allá. Por eso tú y yo tenemos que cruzar. Tú y yo debemos de cruzar también. Y luego fijaros, si seguimos leyendo, versículos del 10 al 18, dice: y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Podemos ver siempre que es imprescindible que haya obediencia. La obediencia es la base de nuestra relación con Dios. Hasta que todo se hizo, hasta que conforme a las cosas que Dios había mandado, que Moisés había mandado, que Josué había mandado, dice, y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. Entonces, entendamos esto. Los sacerdotes entran, pisan el agua se seca, se detiene, se queda el río seco, el arca llega hasta el centro del río y todo el pueblo pasa. Y hasta que no pasa todo el pueblo, no sale de nuevo el arca del río. No salen de nuevo los sacerdotes del río. También los hijos de Rubén, versículo 12, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho, como 40.000 hombres armados listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron del medio del Jordán y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Hay algo interesante porque vamos a ver que se producen muchos cambios cuando el pueblo de Israel cruza el río Jordán. Pero hay un cambio interesante y hay algo que sí que tenemos que notar y darnos cuenta en cuanto a una nueva etapa. El cruce del río Jordán es el paso a una nueva etapa, a una nueva estación, incluso a una nueva forma de relacionarse con Dios. El arca, sabéis que representa la presencia de Dios y representaba a Dios mismo. Y la relación que el pueblo de Israel tenía con el arca era ejemplo, representación de cómo Dios, de cómo el pueblo se relacionaba con Dios. Entonces, el cambio que tenemos que ver es que
Ella, llevada por los sacerdotes, se mete en el río, entra la primera. Detrás de ella entra el pueblo, pero es el arca la última en salir del río. Y esto es lo que yo entiendo que nos enseña ya un principio fundamental, una gran diferencia en nuestra relación con Dios a raíz de cruzar el río Jordán. Luego veremos lo que significa cruzar el río Jordán, porque tiene un significado espiritual tremendo que no podemos dejar de ver. Pero a raíz de cruzar el río Jordán hay un gran cambio, hay una diferente manera de vivir nuestras vidas con respecto a Dios, con respecto al arca y lo que ella representa. De hecho, después de cruzar el río Jordán, somos tú y yo los responsables de caminar vidas que muestren a Dios detrás de ellas. ¿Entendéis esto? Nuestras vidas no pueden ser igual. Nosotros tenemos que mostrar a Dios según nuestras pisadas. Tenemos que dejar detrás de nosotros el aroma de la fragancia de Cristo. Se trata de dar un paso hacia adelante en nuestro crecimiento y mostrar madurez en nuestra forma de vivir diariamente. El que cruza el río Jordán ya no es el mismo. El pueblo de Israel ya no podía ser el mismo. Era un pueblo completamente diferente, era un pueblo consagrado, que se había santificado a Dios, que había obedecido a Dios y que había sufrido una transformación al atravesar el río Jordán. Fijaros lo que dice 2 Corintios capítulo 2 versículos del 14 y 15. 2 Corintios 2, 14 y 15 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. ¿Qué olor dejamos nosotros? Cuando tratamos con alguien, ¿qué sensación dejamos? ¿Qué dicen de nosotros? Este tío es un impertinente, es un soberbio que se ha creído, o fíjate qué arrogante, o fíjate qué pardillo, qué estúpido, qué tonto que es, o ¿qué dicen de nosotros? ¿Cuál es la sensación? ¿Cuál es el aroma que dejamos? 2 Corintios 3:3 dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Esto yo lo he oído enseñar muchas veces acerca de este versículo, y lo que han dicho mucha gente acerca de este versículo es que tú y yo somos, en muchas ocasiones, la única Biblia que mucha gente va a leer. ¿Y qué Biblia leen cuando se encuentran con nosotros? ¿Realmente el arca viene detrás, Dios viene detrás y su presencia nos respalda y mostramos a Dios a los demás? ¿O qué mostramos? Y fijaros un pequeñito detalle que está en el versículo 16, que habla de los sacerdotes. Les dice: mándalos que suban del río Jordán, ¿no? A los que llevaban el arca del testimonio. Mira, ellos fueron los primeros en entrar al río y fueron los últimos en salir. ¿Os habéis dado cuenta de esto, verdad? Y además tenían el arca. Estaban allí, estaban con el arca y estaban allí aguantando el chaparrón. Aguantando que todo el pueblo pasara. ¿Cuánto tardó en cruzar el pueblo? No sabemos cuánta gente había, la Biblia no nos lo enseña. Sí que habla de los hombres. De hecho, en Números creo que decía que estaban sobre 600 y pico mil, creo recordar. Vamos a poner que fueran 1,5 millones de personas, 2 millones de personas, contando mujeres, niños, hombres, ancianos. Vamos a suponer que tuvieran un montón de ganados, que los tenían. Y vamos a superar, no sé, ¿cuánto tardarían en cruzar el río? No lo he pensado nunca. Pensé esto, digo, pero llegué a la conclusión, tardaran lo que tardaran,
los sacerdotes estuvieron allí y estuvieron firmes en medio del río. La Escritura enseña que tú y yo somos sacerdotes, reyes y sacerdotes, para ser más exactos. La Biblia enseña acerca del sacerdocio universal del creyente. Tú y yo representamos, y más después de haberte dicho que eres carta escrita, que eres la única Biblia que la gente puede leer, etcétera, etcétera, tú representas a Dios delante de aquellos donde tú vives, delante de aquellos donde tú estás, donde tú trabajas, donde tú te relacionas. Tú eres el representante o la representante de Dios. Tú eres su sacerdote. No sé si decir su sacerdota, su sacerdoto, su sacerdote, con la tontería esta de hablar. Tú eres su sacerdote, seas hombre o seas mujer. No vamos a entrar en los rollos estos. Pero tú eres el sacerdote de Dios donde tú estás, donde Dios te ha puesto. ¿Cuánto aguantas? ¿Cuánto aguantas? Tardarán lo que tardaran, ellos estuvieron allí aguantando. El liderazgo. Y Dios te llama a ti a ser líder donde Dios te ha puesto, ¿eh? Esto no tiene que ver solamente con pastores y obreros y líderes y diáconos y no sé qué y todo esto. Toda esta casta que no tiene por qué ser así. El liderazgo que representa a Dios ante los demás es el que está dispuesto a aguantar y aguantar. Y tú, como sacerdote de Dios, debes de estar dispuesta y debes de estar dispuesto a aguantar y aguantar, a llevar la presencia de Dios y aguantar que la gente pase, que la gente cruce. De hecho, Jesucristo lo enseñó bien claro, se trata de servir, no de ser servidos. Y yo me he apuntado aquí, desconfía de aquellos que no tienen aguante. Desconfía de los que se cansan, desconfía de los que lo dejan a medio, desconfía de los que empiezan pero no terminan. Desconfía porque no han aprendido a ser verdaderos sacerdotes, a representar, a saber a quién representan, etcétera, etcétera, etcétera. Tú tienes que ser un buen sacerdote en tu vida, en tu trabajo, en tu familia, en donde Dios te ha puesto, incluso en la iglesia también donde Dios te ha puesto. Bueno, y luego vemos que ya efectivamente cruzan el río Jordán, versículos del 19 al final. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal. Hay enseñanzas grandísimas acerca de Gilgal, las veremos en el capítulo 5. Al lado oriental de Jericó, y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. ¿Qué haces en tu casa que tus hijos no entienden y te preguntan: ¿y esto por qué? ¿Por qué oramos dando gracias antes de comer? ¿Por qué? ¿Qué piedras has levantado en tu vida que llaman la atención para que tus hijos te pregunten y te digan: ¿y esto por qué? ¿Por qué tienes aquí un versículo? ¿Por qué en este cuadro tienes un versículo? ¿Por qué te levantas por la mañana temprano todos los días? ¿Qué es lo que haces? ¿O por qué? ¿Qué tienes en tu vida que llama la atención a los demás? Para que pregunten, para que te pregunten de tu historia con Dios. Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Versículo 22. Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo. Fijaros que compara el paso del Mar Rojo con el paso del río Jordán. Y aquí es donde están todas las enseñanzas espirituales de lo que significa el paso del Jordán, el cruce del Jordán,
Por esto digo que tú también tienes que cruzar, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Para que todos los pueblos de la tierra, porque esto no influye sola, no te incluye a ti y a tu familia, incluye a toda la gente, a todos los pueblos de la tierra, a todos los que te rodean, conozcan que la mano de Jehová es poderosa para que temáis a Jehová, vuestro Dios, todos los días. Bueno, mira, el río Jordán es un río único, tiene una depresión única, las fuentes de donde él nace proceden del monte Hermón, bajan hasta el extremo sur septentrional del Mar Muerto y llegan hasta casi 400 metros por debajo del nivel del mar. El nombre Jordán significa el que desciende, el descendedor, es decir, el que baja, desciende. El Jordán representa para ti y para mí, o debería de representar para ti y para mí, una vida en descenso, y esto significa una vida en proceso de renuncia, de entrega y de muerte al yo. Igual que el cruce del Mar Rojo representa el bautismo del cristiano, donde eres muerto y sepultado y resucitado con Cristo Jesús y tienes ese significado espiritual, el cruce del Jordán tiene el significado de decir, dejo atrás todo y me meto adelante en la voluntad de Dios. Renuncio a mí mismo. Me olvido de mis derechos y se los cedo a Él. Eso es lo que significa el Jordán. Es el paso decisivo y trascendental, con una vida completamente rendida, con una vida que acaba con nuestros propios intereses o pensamientos. Es el inicio de un compromiso con mi muerte y con su resurrección en mí. Israel tuvo que atravesar el Jordán, ¿para qué? Para iniciar su vida en la tierra prometida. Las tribus que no quisieron cruzar para vivir al otro lado del Jordán, ¿os acordáis de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés? No quisieron renunciar a su vida, no quisieron renunciar a lo que tenían. No pasaron a vivir al otro lado porque tenían ganados, porque les parecía buena tierra, porque no sé qué, por sus propias opiniones. No estuvieron dispuestos a pagar el precio. Su opinión era más importante que lo que Dios decía. El Jordán representa la muerte al yo, representa la muerte al orgullo, a la autosuficiencia, representa la renuncia a nuestros deseos personales para dar el paso a la voluntad de Dios. ¿Quieres que la voluntad de Dios se haga en tu vida? Tienes que morir a ti mismo. Jesucristo lo dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Jesucristo lo dijo, venid en pos de mí. Pero si alguno quiere venir en pos de mí, si no se niega a sí mismo, si no toma su cruz, si no me sigue cada día. Él daba condiciones importantes para seguir en pos de él. Jordán representa la muerte al yo, al orgullo, a la autosuficiencia, renuncia a los deseos personales para dar el paso a la voluntad de Dios. Es el lugar donde yo renuncio a mis derechos y se los entrego a mi Señor. Es el lugar donde yo menguo y Él crece. Fijaros que Juan el Bautista, cuando estaba bautizando precisamente en el río Jordán, lo expresó muy bien en Juan 3:30. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 30, dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Eso representa el río Jordán. Por eso Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán. Bueno, porque había agua también allí. Pero el significado espiritual es este. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es en el Jordán que Dios empezó a engrandecer a Josué, dejando a Moisés atrás. Es un cambio de etapa. ¿Quieres cambiar tu vida realmente? Tienes que cruzar este Jordán. Tienes que morir a ti mismo. Tienes que renunciar a tus derechos. ¿Esto qué significa? ¿Que me van a pisotear? Pues sí, pues déjate pisotear. Porque el que se exaltare será humillado y el que se humille será exaltado. Ahí, en el Jordán, Dios comenzó a engrandecer a Josué y el ministerio de Moisés se fue quedando atrás y nació el ministerio de Josué. Pero es que en el mismo Jordán, Eliseo le dio el relevo a Elías. En el Jordán fue donde Eliseo tomó el manto de Elías. ¿Os acordáis de esto también, no?
fue un relevo. Elías fue arrebatado y Eliseo se quedó. Fue una nueva etapa. Naamán, el general del ejército sirio, se zambulló en el río Jordán. ¿Para qué? Para ser limpio de su lepra. Naamán no solo limpió su lepra allí, sino que allí también tuvo que limpiar su orgullo, porque cuando Eliseo le dijo, zambúllete para limpiar la lepra en el río Jordán, Naamán dijo, pero vamos a ver si en Siria hay ríos mejores. Habana y Farfar no son mejores ríos que estos. ¿Qué me estás diciendo? Me voy a lavar yo aquí en este río Jordán. Pero al final se zambulló 7 veces y quedó limpio de su lepra. No solo limpió su lepra allí, tuvo que limpiar su orgullo. El orgullo y la altivez son una lepra que impide el fluir de Dios y que solo será limpiada en el río Jordán. Fijaros si es importante esto, que fue en el río Jordán donde Jesús empezó su ministerio. Cuando Jesús empezó su ministerio, se fue al río Jordán. Y cuando empezó el ministerio de Jesús, en el río Jordán, el ministerio de Juan el Bautista fue quedando atrás. El Jordán es el límite de entrada a nuestras posesiones de bendición. Si no renuncio a mi yo, nunca las voy a poseer. Si tú vas a seguir siendo siempre el mismo, sin cambiar, sin querer ceder, sin dejar que te humillen, sin morderte tu orgullo, sin morder a ti mismo, sin renunciar a tus derechos, sin dejar que te pisoteen, si ya no estás dispuesto a que una vez más se aprovechen de ti, tú no vas a poder cruzar el río Jordán. No vas a alcanzar tus posesiones, las posesiones de bendición que Dios tiene preparadas para ti. Si no renuncio a mi yo, nunca las poseeré. El Jordán da término a esa etapa que queda atrás de inmadurez, de necesitar ser guiado en todo, para comenzar esa nueva etapa de plena madurez, donde yo muestro a Dios en lo que hago. Da término a una etapa y marca el inicio de otra. Es el paso necesario y definitivo que debemos dar para pasar a esa etapa de conquista. El cristiano que siempre está con lo mismo, siempre cae en lo mismo, siempre peca en lo mismo, siempre se hunde en lo mismo, siempre le pasa lo mismo. Si no cruzas el Jordán, no vas a empezar a conquistar eso que a ti te está conquistando continuamente. El Jordán es el lugar de nuestra muerte. En el Jordán hacemos una decisión que produce un corte radical en nuestras vidas. Y eso quiere decir que acaba una vida y empieza otra completamente distinta. Voluntariamente yo entro al Jordán, lo cruzo, muero a mí mismo y comienzo la vida de Dios en mí. Se muere a mi clase de vida y se resucita a la suya. Por eso lo primero que hizo Jesús al comenzar su ministerio fue ir al Jordán. Tú también tienes que cruzar. Yo quisiera que tú salgas convencido hoy de esto. Yo tengo que cruzar también. Yo también tengo que cruzar. Yo tengo que tomar una decisión. Yo tengo que tomar la decisión de poner a Dios primero en mi vida siempre. Yo tengo que tomar la decisión de cruzar el río Jordán. Yo tengo que tomar la decisión de dejar que yo vengo a la iglesia y que yo me acerco a Dios para que Él resuelva mis problemas. Yo tengo que tomar la decisión de que yo pongo a Dios en mi vida en primer lugar y que Él va a ser el Señor. Y yo tomo la decisión de obedecerle a Él por encima de todo. Y yo tomo la decisión de obedecer su palabra, caiga quien caiga, salte o raje, me cueste más o me cueste menos. Pero lo que yo entiendo que su palabra dice, lo dice y yo lo cumplo. Y le obedezco. Y muero a mí mismo. Y si Él me dice que el otro sitio, al otro lado del Jordán, está mi bendición, yo cruzo el río Jordán. Porque yo no quiero seguir viviendo un cristianismo gris, triste, aburrido, en derrota, sin victoria, como decía el domingo pasado, sin pasión, sin entusiasmo, sin entrega.
el mensaje del río Jordán, el del cruce del Jordán, es la muerte a la voluntad propia. La muerte a mi mayor enemigo. ¿Sabes quién es tu mayor enemigo? Tú mismo. La muerte a mi yo. Porque yo soy mi mayor enemigo. Y el Jordán es y representa la muerte a mi yo. Así que tú también tienes que cruzar. Tú también tienes que cruzar. Yo también tengo que cruzar. ¿Por qué? Porque este es el primer e imprescindible paso para una vida victoriosa. No puede haber conquista sin la muerte a uno mismo. No puede haberla. O mueres, o tus pasiones y tus deseos te conquistarán y te seguirán conquistándote. Fijaros lo que dice Gálatas 5:24. 2 versículos y termino. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si no crucificas tu carne, tus pasiones y tus deseos te van a gobernar y te van a crucificar el espíritu. Y fijaros lo que dice Gálatas 2:20, que es donde Pablo, el apóstol Pablo, lo describe magistralmente, inspirado por el Espíritu Santo, sin duda alguna. Describe precisamente esto, el cruce del río Jordán. Describe el paso a una vida victoriosa. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Pero es que yo tengo derecho a mi vida, es que yo tengo derecho. Y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Pero ¿qué hay más ventajoso que sea Cristo el que vive en nosotros? Ya no vivo yo, pero es que yo... Ya, pero vive Cristo en ti. Y cuando Cristo vive en ti, ¿cómo cambia la cosa? Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, lo que ahora vivo en mi vida natural, carnal, en lo que soy, en este tiempo, en lo que vivo, mi vida, ya no lo vivo en mí mismo ni en mi carne, sino que lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo para Él. Le creo a Él, le sigo a Él, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo lo tenía claro. Vale la pena darlo todo por aquel que lo dio todo por mí. Porque por eso podía decir, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Porque Él había muerto a sí mismo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tú también tienes que cruzar. ¿Sabes? Eso es lo que tienes al lado. Tú también tienes que cruzar. Yo también tengo que cruzar. Te lo tienes que decir a ti mismo. Tengo que cruzar. Tengo que cruzar. Es tiempo de que cruce. Demasiado tiempo he estado ya a este lado. Demasiado tiempo he sido yo el dueño de mi propia vida. Demasiado tiempo decidiendo y tomando mis decisiones. Demasiado tiempo considerando lo que tengo, quién soy, lo que poseo. Demasiado tiempo viviendo para mí. Demasiado tiempo viviendo la carne. Demasiado tiempo haciéndome monumentos al yo. Demasiado tiempo pensando que yo soy el Señor y Jesús es el que me tiene que arreglar la vida, es el que me sirve. Demasiado tiempo pensando esto. Es tiempo de que yo cruce. Es tiempo de que tú cruces. Es tiempo de que crucemos. ¿Queremos realmente una vida victoriosa? ¿Queremos realmente entrar en la voluntad de Dios? ¿Queremos realmente entrar de lleno en el plan de Dios? Es tiempo de cruzar. Es tiempo de cruzar. El problema es que no se cruza vivo. Para cruzar hay que morir. Hay que morir. Hay que renunciar a nosotros mismos. Renunciar a lo que nos han enseñado, a lo que la vida nos ha enseñado,
a lo que las experiencias que hemos vivido continuamente nos han enseñado, renunciar a lo que hemos aprendido, renunciar a tantas cosas. Renunciar a los sentimientos que dominan nuestro corazón. Sentimientos que reaccionan o que han reaccionado, han aprendido a reaccionar para protegernos, para autoprotegernos. Tantas cosas a las que hay que morir. Es tiempo de cruzar, tú tienes que cruzar. Ellos cruzaron y así pudieron conquistar lo que Dios les había prometido. Si no cruzamos, no vamos a conquistar lo que Dios nos ha prometido. Si no cruzas, si no cruzo, no voy a conquistar lo que Dios me ha prometido. Tú también tienes que cruzar. ¿Estás convencido? ¿Estás convencida? Tú también tienes que cruzar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu pueblo cruzó. Aunque hubieron ahí 2 tribus y media que no... aunque cruzaron para ayudarles a vencer, pero luego decidieron vivir al otro lado. Señor, estamos convencidos que tenemos que cruzar. Y aunque para cruzar haya que morir, estamos dispuestos, Señor. Estamos dispuestos a morir para que seas tú el que viva en nosotros. Renunciar a nuestra comodidad, renunciar a nuestros derechos, renunciar a nuestros placeres, renunciar a nuestros pensamientos, a nuestra forma de ver la vida, de entender la vida, renunciar a tantas cosas. Renunciar, Señor, a los sentimientos, a las emociones que nos han incluso protegido o que nos han hecho vivir, Señor, tantas cosas. Renunciar a nosotros mismos, tomar esa cruz y seguirte. Ser enterrados, ser plantados en tierra como el grano que es plantado para que dé fruto. Padre, ayúdanos a entender lo que significa cruzar este río, el que desciende. Ayúdanos a descender, porque solo el que se humilla será levantado. Gracias por tu palabra. Dirígenos, Señor, vamos hacia la victoria, vamos hacia esa tierra prometida. Gracias porque tu presencia ha ido delante, nos ha guiado hasta aquí. Gracias porque tú has abierto las aguas para que pasemos. Gracias porque tú has abierto nuestro entendimiento para que entendamos que tenemos que morir a nosotros mismos para cruzar, para pasar al otro lado. Queremos entrar a la tierra de tus promesas. Queremos luchar contra los gigantes que haya de luchar. Queremos poseer todo lo que tú tienes preparado para nosotros. Porque al otro lado nos espera tu victoria, tu bendición. Nos espera tu vida en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues muy bien, que Dios os bendiga. Tú tienes que cruzar. Que tengáis un muy buen domingo. Esta tarde aprovechar para meteros ahí en el río y cruzarlo. La semana que viene estamos al otro lado. Estamos al otro lado. Que Dios os bendiga, que tengáis una muy buena semana. Que muráis al yo y muráis bien muertos. Y nos vemos, Dios mediante.